como decía estas alabanzas y los himnos, aquel que restaura, aquel que su maravillosa gracia lo aplica en nuestras vidas. Dios restaura a su pueblo, es el tema de esta mañana. Siguiendo con nuestra temática de este mes, la gracia de Dios restaura, como dice en su calendario, y nuestro tema, lema del mes, ahí está en su boletín, ¿verdad? Entonces, el Salmo 83, todos juntos, ¿qué dice en su boletín? Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El tema de hoy, Dios restaura a su pueblo. Estamos preparándonos para la Semana Santa, donde precisamente es lo que vamos a estar celebrando, la restauración de nuestras vidas. Les voy a pedir, hermanos, si tienen su dispositivo, su móvil, por favor no lo ocupen en el tiempo del sermón, porque a veces nos distraemos, está el mensaje, estamos cantando, otros están mensajeando, no sé, ¿verdad? Les invito a que mantengan sus dispositivos a un lado y poder concentrarnos a lo que venimos, que es adorar a nuestro Señor. Dios restaura a su pueblo. Esta semana me llegó muchas peticiones de oraciones por enfermos. Y siempre me llegan, ¿verdad? Pero esta semana, precisamente fue una semana de más peticiones que nunca por enfermos de la iglesia. ¿Sí? Hay muchos enfermos de nuestra iglesia y necesitan ser sanados. Una de nuestros familiares también el viernes fue operada de emergencia, le detectaron cáncer. Lourdes, un familiar nuestro, y bueno, ahorita está en esa etapa de recuperación. Algunos del Ministerio de Intercesión le pedimos también de urgencia a que oremos por nuestro familiar. Es joven, pero bueno, las enfermedades llegan, ¿verdad? Sin importar esa edad, y estamos en esa necesidad de oración, pero hay muchos enfermos, hay mucha necesidad. Algunos sabemos que están en cama, algunos están en sus casas, pero con tratamientos médicos y necesitan restauración. Así como hay muchos enfermos, enfermas, con algunas situaciones más complicadas que otros, hay una enfermedad también, hermanos, que está dañando nuestra vida espiritual y que necesitamos ser restaurados por nuestro Dios. Esta enfermedad se llama pecado. Y Dios es tan poderoso para sanar esta enfermedad espiritual que dice la Escritura, el pasaje que leímos, que Dios envió a su Hijo desde el cielo, ¿para qué? Para restaurarnos, para perdonarnos, porque somos un pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Dice el pasaje que leímos, Juan 3, del 16 en adelante, pero creo que el más conocido es el Juan 3:16. ¿Se lo saben de memoria, hermanos? A ver, todos juntos de memoria. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta ya lo sabemos, pero vamos a contestar nuevamente en las Escrituras. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Padre Celestial, cuántas veces acudimos a tu palabra, pero pidiéndote, Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy lo hacemos lo mismo. Que tu Espíritu Santo, Señor, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, Señor, y que podamos recibir palabras de fortaleza, palabras de aliento, pero también palabras de exhortación para el bienestar de nuestras vidas. Háblanos, Señor, y que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Y al terminar este mensaje,
Ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? ¿Alguien se lo sabe? Catecismo, ¿verdad? ¿Cuál es? Glorificar a Dios y ¿qué? Y gozar de Él para siempre. Ese fue el mandato, ese fue la orden de Dios para Adán y Eva desde el principio, que le adoren, que le glorifiquen, que estén en comunión con Él. El ser humano fue creado para adorar, para estar en comunión con el Señor. Pero un día entra el pecado en el mundo y todo fue distorsionado. Todo se rompió. Todo fue quebrantado. Y Dios Padre, recordemos que la salvación está implicado la Trinidad. El Padre origina la salvación, el Hijo viene a morir por nosotros y el Espíritu Santo toca nuestra mente, nuestro corazón en decirnos: eres un pecador, necesitas a Cristo para que Cristo te lleve al Padre. La Trinidad está implicado en la salvación. Por tanto, cuando el hombre peca, Dios Padre quiere restaurar este daño enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso hemos cantado maravillosa gracia. Por eso hemos cantado dada a Dios inmortal alabanza, porque ha enviado a su Hijo para salvarnos. Hemos cantado alabanzas que hablan de restauración. Es maravilloso ver cómo el pueblo del Señor sigue recibiendo la misericordia de Dios. Dios, siendo divino, envió a su Hijo Jesucristo. Después de que el hombre pierde su comunión con Dios, pierde su relación con Dios, el Señor mismo quiso restaurarnos y nos buscó, dice la palabra, sabiendo que nuestra vida peligraba. Nuestra vida peligraba en este mundo y por toda la eternidad. De tal manera que el Señor no quiso que nuestra vida se perdiera. Estamos ya a la víspera de la Semana Santa y en preparación de la misma, mis amados hermanos, el Señor hoy quiere recordarnos del gran regalo de la maravillosa gracia. La gracia de Dios es Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido. Y viendo que Dios es tan bueno, quiere que vivamos, como dice nuestro lema de todo el año, ahí está su boletín en la parte de atrás: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que le demos toda la honra y la gloria, dice la Escritura. Por tanto, estamos en esa víspera de la Semana Santa, y entonces lo que debemos de celebrar precisamente es nuestra vida restaurada. Que no tengamos una idea más, otra Semana Santa más, a ver dónde voy a vacacionar, a ver qué hago, ¿verdad? Cuántas veces voy a hacer carne asada esa Semana Santa, tengo vacaciones. No, concentrémonos. Puedes ir de vacaciones, puedes hacer algo, no está malo eso. Lo malo es que te olvides de la obra redentora realmente de Jesucristo. Entonces, Dios quiso restaurar nuestras vidas porque pecamos cuando entró el pecado en el mundo con el pecado original, y entonces Dios sabía que desde ese momento vivíamos sin esperanza de nada. Y Dios quiere relacionarse nuevamente con nosotros porque Él toma la iniciativa de bajar a buscar a Adán y Eva y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Dios toma la iniciativa de bajar, de perdonar, de restaurar esa relación rota con su Dios. ¿Por qué? Porque estábamos después del pecado separados de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios. Todo fue separado. El ser humano fue separado de Dios. Y Dios, al crear al hombre, y cuando digo hombre es hombre y mujer,
le dio vida eterna desde un principio. Y también quiso Dios que estuviera el ser humano conectado con Él, pero pecamos y como resultado estamos separados, desconectados absolutamente de Dios y además condenados. Todos llegamos a este mundo, todo bebé que nace está desconectado ya con Dios porque trae la naturaleza pecaminosa. Y nuestra vida iba a la deriva a la condenación eterna, pero Dios no quiso que nos condenáramos, sino que envió a su Hijo a este mundo. El pasaje que leímos nos muestra la maravillosa gracia del Señor en Juan 3:16. Y la pregunta de esta mañana: ¿por qué envió Dios Padre a su Hijo al mundo? Veamos tres cosas solamente. Número uno, para devolvernos la vida eterna que perdimos. Para devolvernos la vida eterna que perdimos. Adán y Eva, creados por Dios, vivían en el jardín del Edén, en un mundo que era perfecto, bueno, y Dios estaba ahí con ellos. Dios se comunicaba con ellos y Dios les daba todo lo que necesitaban. Había una perfecta armonía entre Adán con su creador y el creador con Adán. De manera que había una paz tremenda, porque la paz del Señor estaba sobre ellos. No había pecado, Génesis capítulo 2. No había avaricia, no había mentiras, no había temor, no había cualquier pecado que conocemos hoy, no había dolor, porque la presencia santa de Dios, hermanos, rodeaba y llenaba todo el huerto, dice la Escritura. Pero un día, un ángel rebelde invade el jardín del Edén en forma de serpiente e introduce el pecado, e introduce una confusión. La rebeldía de Adán, sobre todo en Eva, se manifestó. La serpiente engañó a Eva con sus palabras impresionantes. Dios te dijo: no toques, no coma del fruto. Yo te digo: hazlo, al contrario serás como Él. Sabrás más cosas, ¿verdad? Y Eva dice: pues quiero más, y lo que Dios les había dado era suficiente. Y entonces la serpiente convenció a Eva, y entonces, en vez de obedecer a la palabra del Señor, cae en desobediencia. Y luego Eva hace lo mismo con su esposo. Oye, mire, está bueno el fruto, ¿verdad? Está riquísimo. Pruébalo tantito, ¿verdad? Y si es más, acábatelo, ¿verdad? Aquí hay más. Y Adán cayó en pecado. Por tanto, esa vida eterna que tenían Adán y Eva, por causa del pecado se perdió. Adán y Eva, repito, tenían comunión con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero se perdió esa relación por el pecado y como resultado también fueron expulsados del jardín del Edén. Las consecuencias fueron terribles, devastadoras, trabajo duro, pero incluso ahí entró la muerte. Fuimos creados para no ver muerte, pero la muerte es consecuencia del pecado. Y entonces Dios, en su maravillosa gracia, nuevamente muestra su amor y quiso restaurar ese pecado enviando a su Hijo Jesucristo, que en Génesis 3:15 nuestro Dios lo promete. 4000 años después nace Jesucristo en Belén. El pecado interrumpió entonces la conexión del hombre con la presencia santa de Dios. Adán y Eva tenían momentos de intimidad con Dios, hablaban con Dios, había alegría, pero todo eso desapareció.
Y entonces, a partir de ese momento, el pecado trajo sus consecuencias. Hay enfermedades, odio, violencia, sufrimientos, muerte física y también la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, muestra su maravillosa gracia enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice que no se pierda, mas tenga que vida eterna. Esa vida que se perdió, Cristo lo vuelve a dar a ser humano, aquel que cree en Él. Y aquí vemos que Dios aplica su gracia al pecador, ¿verdad? Romanos 5:8. Pasaje muy conocido, ¿verdad? El pasaje de Romanos 5:8 dice, mas Dios, todos juntos en la pantalla, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios al enviar a su Hijo Jesucristo nos devuelve la vida eterna que teníamos desde el principio. Y es aquí cuando encontramos la promesa de vida eterna. En esas circunstancias de pecado, Dios busca a su pueblo. Desde la creación del mundo, incluso antes de la creación del mundo, Dios Padre diseñó un plan de gracia y misericordia. Y en su momento, cuando el hombre peca, bajó, buscó al hombre que estaba escondido para restaurar el daño que había causado. ¿Dónde está la gracia de Dios, hermanos? En que Dios toma la iniciativa de buscar al pecador. Dios pudo haber dicho, pues ahí se queda el pecador. Yo le di una orden, me desobedeció y ahora que pague sus consecuencias. No, Dios es tan bueno que viene y nuevamente le habla al hombre. Ahora, los que conocemos la palabra, hermanos, debemos de examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos ante el Creador? ¿Estamos viviendo bajo su gracia, en obediencia? ¿O estamos como Adán y Eva en el capítulo 3, que conociendo, desobedecen al Señor? ¿De dónde sale Juan 3:16, hermanos? El contexto de Juan 3:16 es interesante. Nace de una conversación de un hombre que aparentemente conocía a Dios. Ojo, aparentemente conocía a Dios, pero no lo conocía. Conocía la ley, conocía la enseñanza, conocía la escritura. Se sabía y lo tenía aquí, hermanos. Era uno de los principales de la sinagoga. Era un maestro que conocía lo que estudiaba, pero no andaba conforme a lo que él enseñaba. ¿Quién es ese hombre? Nicodemo. Ese es el contexto de Juan 3:16. Gracias a ese diálogo, Jesucristo avienta Juan 3:16 para mostrarnos la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Ahí está Nicodemo. Nicodemo conoce la ley, conoce la palabra, conoce la escritura, es maestro de la ley, es un fariseo de aquellos principales, pero sentía un vacío en su vida, de manera que un día decide ir a buscar a Jesús de noche. Y Jesús, ¿sabe qué hizo con él? Le dice, mira, Nicodemo, conoces mucho de la Biblia, de la ley. Eso es bueno, pero ¿cuál es el problema? Que no lo aplicas. Por tanto, tú tienes que nacer de nuevo. Y le da esa explicación de regeneración y Jesús restauró su vida. Jesús restauró su vida. Y es cuando el maestro afirma que la salvación es por Cristo. Toda persona que crea en Él tiene vida eterna. Nicodemo pensaba que tenía vida eterna, pero se dio cuenta que no, hasta que dialogó con Jesucristo
Y ahí desaparece Nicodemo en la escena y aparece más adelante cuando dice que Jesucristo resucitó en la cruz. Ahí está Nicodemo abrazando la gracia de Dios. Número 2, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Número 2, para librarnos del infierno. Para librarnos del infierno. Al devolvernos la vida, quiere decir que había otra cosa, el infierno, para librarnos del infierno. Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en este mundo pecaminoso para redimirnos y para hacernos hijos de Dios, como dice Juan 1:14, ¿verdad? Juan 1:12, perdón. Lo voy a leer. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué, hermanos? Hechos hijos de Dios. Vino a este mundo para darnos vida, devolvernos la vida eterna que perdimos, porque esto implicaba que nuestra vida iba al infierno, pero vino para librarnos del infierno, para hacernos sus hijos, y de esta manera estar nuevamente conectados con Él, unidos a Él, y seremos librados del infierno, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquel hermano, hermana, que conoce la Escritura, aquel que conoce la Biblia, pero vive en pecado y no se arrepiente porque ya es algo que él sabe que hace como que es algo normal, le espera la ira de Dios, hermanos. Le espera la ira de Dios, le espera el infierno, como dice Mateo 18, versículo 8. Mateo 18, 8. Ahí está. Todos juntos, hermanos, en la pantalla dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies para ser echado ¿a dónde? En el fuego eterno. En el fuego eterno. Por tanto, el Señor dice: si has pecado, arrepiéntete. Claro, está hablando de una manera literal cuando dice córtate la mano, ¿verdad? Quítate el ojo. Es decir, deja de pecar, déjate restaurar y ya no peques más. Si no, de lo contrario, si no obedeces la palabra, ¿sabes qué? Te espera el infierno. Pero para esto vino Cristo, para librarnos del infierno. Si usted conoce a Cristo a través de la palabra, no debe seguir comportándose como un impío, hermano. No debe. Usted debe de marcar diferencia en este mundo, en su trabajo, en donde quiera que vaya. No solamente aquí, no. Debe de marcar diferencia allá afuera si conoce a Dios. Pero también si conoce la palabra, si conoce de Dios, pero no hace la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo que los que conocen, ¿sí?, pero no lo aplican, son hijos del diablo. Primera de Juan 3, 9 y 10. No lo estoy diciendo yo, hermanos. La palabra nos está confrontando, porque Dios quiere restaurarnos. Todos juntos, Primera de Juan 3, 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué? Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. 10. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Mientras apréndenselo eso, mientras cambia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Voy a leer yo en la escritura.
Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que hacen la diferencia, que no pecan. Y los que siguen pecando, aún conociendo la palabra, son hijos del diablo. Lo puede buscar en su Biblia para que no diga el pastor está inventando ahí. Ahí está en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. Eso pasaba con Nicodemo. Pensaba por ser un judío, por ser un fariseo, pensaba que porque conocía la ley ya era salvo. Pero su vida iba al infierno, hermanos. La cosa no se trata de conocer, saber un texto bíblico o miles de textos. La cosa dice, el que hace la voluntad de mi Padre tiene vida eterna. Pero, ¿saben? Nicodemo se dejó tocar por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo tocó su corazón y decide buscar al Señor, decide buscar al Maestro. ¿Y cuántas veces nosotros nos toca el Espíritu y no queremos hacerle caso? El Espíritu Santo nos toca con un mensaje, con un sermón, con un estudio bíblico, con un consejo de algún hermano y seguimos haciendo. Es más, hasta nos molestamos cuando alguien nos regaña, ¿verdad? Y no dejamos que el Espíritu nos guíe. Pero miren el ejemplo de Nicodemo. Señor, soy maestro de la ley, pero hay cosas que no entiendo. Explícame, Señor, quiero cambiar. Y Nicodemo, tocado por el Espíritu, decide ir. No dijo, no, yo soy fariseo, yo ya me sé aquí para qué voy. No, él sentía un vacío. Él reconocía que estaba mal. Él sabía que era maestro, pero algo no estaba bien. Y decide ir en busca del maestro. Para esto envió Dios a su Hijo a restaurar a los pecadores por medio de la muerte en la cruz, por medio de su derramamiento de sangre, por medio de su resurrección, para que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es esa frase de tal manera? En la cruz, hermanos. No hay otra obra que te pueda salvar a tal grado que una persona muera. De tal manera amó Dios al mundo, colgado en un madero. Dice, para que todo aquel que crea en la obra redentora de Jesucristo no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa, hermanos? Otra vez, vida eterna. Qué maravilloso es ver el infinito amor de Dios en el pasaje que hemos leído. De tal manera muestra Dios su amor en acción. Jesucristo estaba en su trono en el cielo, dice Apocalipsis, y Dios el Padre del paraíso lo envía al pesebre, del pesebre al Calvario, del Calvario a la tumba vacía y de la tumba vacía a nuestra vida para darnos salvación. Después de que culmina esa obra, Jesucristo nuevamente va sentado al trono y está intercediendo por ti para que cambies tu vida. Hermanos, Dios no ha dejado a la humanidad. Así como amó al pecador, sigue también tocando su corazón. El unigénito Hijo de Dios vino con el propósito para devolvernos la vida, para librarnos del infierno. Porque dice el versículo 17 de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna, del infierno, de la ira venidera de Dios y que era para siempre, hermanos. Y luego dice el versículo 18, el que en Él cree, ¿qué cosa, hermanos? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en quién, otra vez, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ayúdenme a leer los versículos 19 al 21.
de Juan 3:16. Dice, y esta es la condenación, que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Miren, este pasaje enfatiza a Cristo. 4 veces en este versículo se repite la palabra en Él, por Él y en Él, en Cristo Jesús. Este trozo de la Escritura tiene un peso teológico, marcándonos que la única salvación es por medio de Cristo, hermanos. De manera, es enfático esto, porque el propósito del Padre es que Dios restaura a su pueblo pecador, a su pueblo escogido de la condenación eterna. Las palabras son importantes en este pasaje de Juan. Dice, de tal forma que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la palabra perderse implica estar condenado para siempre. Queda expulsado, dice el original, de la presencia del amor de Dios para siempre. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría estar expulsados por el Señor para siempre de sus vidas. Yo creo que no, ¿verdad? Número 3, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Número 1, para devolvernos la vida eterna. Número 2, para librarnos del infierno. Y 3, para que nos gocemos de la salvación. Para que nos gocemos, o para que gocemos la salvación. Pero aquel que cree, dice la Escritura, tiene vida eterna. No se pierde, tiene vida eterna. Esto es hermoso. Por medio de la sangre de Jesús nos ha dado la paz. La paz de Dios. ¿Por qué paz? Porque nos reconcilió con el Padre. Porque teníamos o podíamos recibir la ira de Dios. Pero en vez de la ira, ahora Dios dice, hey, tranquilos, paz. Porque yo quiero reconciliarlos a través de mi Hijo Jesucristo. Hay restauración. Gracias a la persona de Cristo hay nuevamente una comunión con el Dios. Ahora somos llamados, si hemos reconocido nuestro pecado, si nos hemos arrepentido, ahora lo que sigue es gozar de la vida eterna. Tendremos comunión eterna con el Dios de gracia. ¿Y cómo gozarnos de la salvación, hermanos? No viviendo más en pecado, no practicando más el pecado, no viviendo en libertinaje. Pero si pecas, si realmente tiene a Cristo en su corazón, si un día pecas, debes tener un dolor profundo en tu corazón que te haga doblarte ante su presencia, que te haga doblegarte ante Él, que te haga humillarte ante Dios, porque Él es santo, como lo hizo un día el rey David. Cuando pecó contra Dios, sintió el dolor profundo en su corazón por su pecado, no tenía paz, estaba intranquilo y pide perdón a Dios y dice esto en el Salmo 51:12. Dice todos juntos, miren la petición de David cuando pecó, todos juntos dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Esto es lo que el pecador debe sentir cuando peca. Debe de sentir un profundo dolor que lo lleve a humillarse. Señor, vuélveme el gozo. No siento el gozo, Señor, he perdido el gozo de mi salvación. Vuélveme, devuélvemelo por favor y ya no pecaré más. Pero ¿cuántas personas siguen pecando y no les duele absolutamente nada? Ojo, dos cosas. Uno, pues tal vez no son de Dios. Bueno, no son de Dios, dice las cartas de Juan. Pero si usted es un hijo de Dios y peca,
debe sentir un dolor profundo, reconocer su pecado y decirle: Señor, perdóname, restáurame y vuélveme el gozo de la salvación. Y eso implica: Señor, ayúdame a no pecar más. Jesucristo fue lo que le dijo a aquellas mujeres y hombres que sanó en los evangelios: te sano de tu enfermedad, sí, pero ve y qué, y no peques más. En esto conocemos que los hijos son de Dios, que no viven más en pecado. Entonces, esto es hermoso, hermanos. El que es salvo tiene la gracia del Señor y entonces vive gozoso de su salvación, teniendo comunión con Dios. Hay paz, hay obediencia, deja lo malo y se ve el fruto de arrepentimiento, y no seguir actuando como esclavo del pecado, sino que vive disfrutando la maravillosa gracia del Señor. Hermanos, Dios envió a su Hijo, y de esta manera, para que nosotros podamos ser reconciliados. Es por esto el llamado del Señor en esta mañana: volvamos a los principios bíblicos, hermanos. Volvamos a la palabra. Recordemos que Dios restauró nuestras vidas. Y si alguien todavía que está aquí vive en pecado, si alguien de aquí sigue practicando pecado, porque también en las cartas de Juan dice: el que practica el pecado no es de Dios, a menos que se arrepienta. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan cuando dice el que practica? El que hoy pide perdón y mañana lo vuelve a hacer, y mañana lo vuelve a hacer, pasado otra vez, y al fin y al cabo el domingo me confieso. Eso se llama libertinaje, dice Judas 4. No vivamos con eso, hermanos. En el Antiguo Testamento, allá en Éxodo, Dios restauró a su pueblo de la esclavitud. Vivían esclavos, pero un día Dios envió a Moisés. Moisés es tipo de Cristo, es el libertador, y saca a Moisés al pueblo que estaba en esclavitud para conducirlos hacia la tierra prometida. Dios los llevó con su mano poderosa hacia la tierra prometida para darles la promesa de que una tierra donde fluye leche y miel. Dios nos ha salvado, hermanos, para conducirnos al cielo, para que no vayamos a la condenación. Dios restaura a su pueblo por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, disfrutemos el gozo de la salvación. Disfruta de la armonía que Dios te devolvió viviendo bajo su gracia. Viviendo en obediencia, disfrutemos de su presencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que lo escuche, que le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien todavía vive en pecado, si alguien no ha corregido su vida, ese es el momento de pedirle perdón a Dios, que la sangre de Jesucristo lo purifique, y viva pidiendo a Dios que le ayude a llevar una vida santa, ya no más a las injusticias, no más en nuestra mente cosas pecaminosas, no más a lo que nuestra mente nos dicte hagamos, sino que seamos hacedores de la palabra, como dice Santiago, porque somos restaurados. Dé gracias al Señor también si Cristo ha restaurado su vida. Dé gracias a Dios también si Cristo ya lo ha salvado. ¿Somos salvos, hermanos? Dé gracias a Dios. Él es el que te devolvió la vida eterna. Es el que te devolvió la vida, te libró del infierno, y ahora gózate en la salvación. Vive una vida consagrado al Señor. Y si alguien todavía necesita esta restauración, hoy es el día de salvación. Y repitamos el texto de Salmo 83. Y este sea tu petición.
y preparémonos para la Semana Santa. Llevemos una vida consagrada a Dios pidiendo perdón y que este sea nuestra petición. Todos juntos, ahí en la pantalla dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Quieren ser libres de toda maldad, hermanos? Hay poder en Jesús. Quiero que cantemos este himno, si me lo pueden poner, 592, si no me equivoco. Hay poder en Jesús. Pónganse en pie, hermanos, y cantemos con corazón, reconociendo que le fallamos al Señor, reconociendo con humildad, digámosle: Señor, líbrame de todo pecado. Hay poder en Jesús. Cántalo con todo tu corazón, hermano. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, hermanos. Hay poder en Jesús y pidámosle de su ayuda en todo momento. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios tan bueno, que conoces que te fallamos muchas veces, Señor, pero también tu palabra nos ha dado palabras de exhortación y restauración. Gracias por el perdón de pecados por medio de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, ayúdanos